antes de salir a marcha de Cheste. Y hasta 20 minutos para la salida y está la salida ya petadísima como siempre, de que a la gente se le hace tarde. Y bueno, a ver qué tal, porque llevo ya como un mes sin coger la bici de montaña con los entrenos del triatlón, y como en el triatlón terminé un poquito tocado de los gemelos, esta semana no ha habido entrenamiento, así que hoy va a ser carrera de supervivencia. Es una carrera de las más rápidas del circuito, poco desnivel, 600 metros de desnivel y 38 kilómetros, así que supongo que se va a rodar muy rápido, pero bueno, haremos lo que podamos. I can hear the whispers around me. It hurts if I let all the poison in, if I let them win. When you're mad, make you rain, you try to put my fire out. You feel better now, yeah. Spin your head, bring your wisdom, throw it right into my flame. But what you will know, I am the bonfire. You make me stronger, you make me lighter. With the shit you throw at me, throw at me. I am the bonfire. You make me stronger, I'm going higher. I live off your gasoline, gasoline. I am the bonfire. I live off your gasoline, gasoline. Lo malo de los parones, que al final era un escaloncito de nada, pero como íbamos rodando en grupos, pues la gente ahí tiene que pasar por el sitio ese que hemos pasado, en fila de uno, y se ha hecho un embotellamiento. Bueno, la putada es que, claro, tienes que pasar uno a uno, íbamos rodando en grupo, el grupo de repente se estira, y yo que llevo mal los parones, porque llevo una semana sin coger la bici, tocado y demás, pues ahora para volver a coger el ritmo que llevaba antes, pues creo que llevamos 1,5 kilómetros y voy echando liga, a ver si se estabiliza la cosa y puedo seguir otra vez a tope. Breathe. Now I close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Make it rain, you try to put my fire out. You feel better now, yeah. Spin your head, bring your wisdom, throw it right into my flame. But what you know, yeah, yeah. I am the bonfire. You make me stronger, you make me lighter. With the shit you throw at me, throw at me. I am the bonfire. You make me stronger, I'm going higher. I live off your gasoline, gasoline. Run your mouth, I run my business. Starting to look like the mother bitches. Lifting drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from my fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. I am the bonfire. You make me stronger, you make me lighter. With the shit you throw at me, throw at me. I am the bonfire. You make me stronger, I'm going higher. I live off your gasoline, gasoline. I am the bonfire. Pero el primer rampón no era largo, un poquito técnico, pero la pendiente considerable. Pero bueno, esto hace tiempo no lo hubiera subido en la bici, y hoy, después del tute que llevo, de llevar las piernas cargadas y venir cansado y sin entrenar, he llegado arriba, así que eso quiere decir que no vamos tan mal. Open your heart, now you're mine. Here in the dark with fireflies. Open your heart and feel the light. I never felt like
sido también con mucha pendiente, pero muy fácil de subir, porque era por pista. Y luego una bajada muy rápida, también por pista ancha de unos 3 metros. We're fireflies. Open your heart, now you're mine. Here in the dark, we're fireflies. Open your heart and feel the light. Esta es la tercera subida, por ahora la más larga, y es entre la primera y la segunda. Es pista ancha, pero hay trozos que tiene más piedras y hay trozos que es más pistera, más lisa. Pero bueno, yo creo que iremos por el 28, por lo que yo me he apuntado, porque sí, llevo el roadbook que me he hecho con las subidas y las bajadas, pero como siempre me tiene que pasar algo, pues el contakilómetros no me cuenta bien, así que no tengo ni idea del kilómetro que vamos. Pero bueno, yo creo que por lo que llevo apuntado debemos estar sobre el 26-28, así que todavía quedan unos 14, y bueno, que según la ruta eran más de bajada que de subida, porque ya se va notando esto de no pillar la bici de montaña. Las piernas, que era lo que me preocupaba, va bien, pero yo un dolor de lumbares de subir considerable. Pero bueno, voy a aguantar hasta el final y a ver cómo queda la cosa. Bueno, pues la tocha parece que aún no la había subido. Yo creía que sí, pero mirad lo que hay allí delante. Así que me parece que todavía queda apretar los dientes otra vez.